Bien chicos, seguimos con esta presentación y en esta oportunidad les voy a mostrar un estudio para estudiar la región cérvico-dorsal. ¿Sí? Esto es la proyección lateral mediante el método de Twinning, ¿sí? También llamado lateral del nadador. Esta proyección, ¿sí?, puede recibir el nombre también de método de Paulot. Varía en la posición del paciente. En este caso, el paciente se encuentra, como ven en la imagen, en bipedestación, ¿sí?, con el brazo que se encuentra en contacto con el póster mural, se encuentra sobre la cabeza y el otro brazo por debajo. Se trata de descender al máximo el brazo contralateral. ¿Cuál es el objetivo? Despejar la zona de interés, despejar la articulación cérvico-dorsal, es decir, C7, D1. C7, cervical 7, dorsal 1, ¿sí? En este caso, cuando el paciente se encuentra en bipedestación, recibe el nombre de método de Twinning. Pero cuando el paciente se encuentra en posición tumbado lateral, ¿sí?, observen la imagen, el brazo que se encuentra en contacto con la mesa por debajo de la cabeza, ¿sí?, y elevado, y el brazo contralateral se lo desciende. En lo posible se debe el paciente agarrar del muslo. ¿Para qué? Para despejar la zona. El rayo va de manera perpendicular hacia la articulación. El objetivo es poder observar toda la región cérvico-dorsal despejada. ¿Sí? Bien. Seguimos con la región dorsal. ¿Sí? Recuerden ustedes que tenemos 12 vértebras dorsales, que entre ellas se encuentran los discos intervertebrales. Esto es parte de anatomía, después quiero que lo vean, ¿sí? Pero arrancamos directamente con un poco de patología y luego con las proyecciones. Bien, seguimos. Esto es una radiografía anteroposterior de la región dorsal y esta es una radiografía lateral. Recuerden que se deben ver las últimas cervicales y las primeras dorsales. Si no logra obtenerse por completo en un solo chasis, se van a utilizar dos chasis, ¿sí? Preferentemente se utiliza un chasis 35 por 43. Recuerden que el borde superior del chasis debe ir por encima de los hombros 4 centímetros aproximadamente. Bien, seguimos con esta proyección que se observa una patología muy habitual que es pico de loro, que son estas formaciones óseas que se dan por el exceso de calcio. Generalmente se da en la región, en los extremos de los cuerpos vertebrales. Y esto es una problemática, ¿sí?, a tener en cuenta porque generalmente realizan compresiones en nervios y generan dolor, al igual que las hernias de disco que se encuentran en esta región. Son los discos que se desplazan en sentido posterior y generan una presión en los nervios que atraviesan el canal o la región próxima al canal medular. Seguimos con esta imagen. En esta imagen observamos un aplastamiento de vértebra, ¿sí? Esto es la región lumbar y esto es una tomografía de la misma región dorsal. Fíjense claramente cómo se produce el aplastamiento de vértebra. Esta es otra proyección. Se observa la hernia de disco, cómo se desplaza el disco en sentido posterior y realiza una compresión en los nervios, generando el famoso pinzamiento. ¿Sí? Esto es una resonancia magnética. Fíjense cómo se desplaza el disco y puede lesionar el canal medular. Esto es una tomografía, ¿sí? Observen cómo se produce una subluxación. Esto quiere decir que uno de los cuerpos vertebrales o una de las vértebras se desplaza en sentido anterior o posterior. En este caso, esta es la vértebra que se desplaza en sentido posterior. Esto es una tomografía de reconstrucción del mismo paciente y fíjense cómo esta vértebra se desplaza en sentido posterior, que es la misma vértebra a esta. Seguimos. Esto es la proyección anteroposterior. Esto ya lo saben, es fácil. Esto es lo que se observa. Recuerden que el rayo va de 7,5 a 10 centímetros por debajo de la escotadura yugular y el chasis va
de 4 a 5 centímetros por encima de los hombros, tal cual les decía previamente. Efecto talón. Recuerden que en el efecto talón el cátodo debe ir dirigido hacia el pie, la región de los pies del paciente. Estructuras, criterios de evaluación, eso es fácil. Paciente lateralizado. Recuerden que preferentemente se coloca un elemento radiotransparente debajo del cuerpo para posicionar de manera recta la columna. En el caso de que no se cuente con este material, se debe angular el rayo. En el caso de los hombres, se va a angular con una angulación cefal de 10 grados y en caso de la mujer en sentido cefal de 15 grados. ¿Por qué se debe esto? Porque el hombre presenta mayor diámetro, digamos, de sus hombros, ¿sí? Por eso se debe angular, en el caso de los hombres, se hace una angulación menor en comparación con el de la mujer. Seguimos. Posición tumbado, posición bipedestación, rayo dirigido a la séptima vértebra, recuerden, dorsal, o de 7,5 a 10 centímetros por debajo de la escotadura yugular. Esta es la imagen que se observa. Estructuras mostradas, criterios de evaluación. Esto es parte de anatomía, chicos. Recuerden, cuerpos vertebrales, discos, espacio del canal medular. Y lo que quiero que destaquen aquí es la articulación intraapofisial. ¿Cómo se forma? Recuerden que en esta región se encontraba la apófisis articular superior y por debajo, apófisis articular superior, fíjense, y apófisis articular inferior. Unidas entre dos vértebras se forma justamente aquí la articulación intraapofisial. Que esta articulación intraapofisiaria se estudia con el paciente oblicuo, ¿sí? En bipedestación preferentemente. Fíjense que el brazo por arriba, contralateral, por arriba del póter buquimural y el otro brazo colocado en la cintura del paciente. El rayo, recuerden, de 7,5 a 10,5 centímetros por debajo de escotadura yugular y el chasis por arriba de los hombros de 4 a 5 centímetros aproximadamente. Esta es la oblicua postero-anterior, ¿sí? También puede ser una antero-posterior oblicua con el paciente decúbito. Esta es la imagen que se observa, ¿sí? Toda la región oblicua y las articulaciones interapofisiales. Bien, llegamos a la parte de la columna lumbar. Recuerden, 5 lumbares y luego sigue o continúa el sacro. Es una región que presenta mayormente dolor y se dan por las famosas, chicos, hernias de disco que veíamos previamente. Justamente aquí está, hernias de disco, se desplaza en sentido posterior y lesiona los nervios que se encuentran en esa región. Esta es una RX que se lo ve claramente. Entramos en la parte de subluxación. Fíjense una vértebra alineada de manera correcta, las vértebras alineadas de manera correcta y en este caso la vértebra que les estoy marcando se encuentra subluxada en sentido posterior, ¿sí? Esto es una resonancia magnética. Fíjense en esta radiografía cómo se desplaza la última vértebra lumbar en sentido posterior. Cuando se produce esto, chicos, el desplazamiento, fíjense, se pierde lo que se consideraba línea imaginaria del canal medular. Fíjense cómo aquí se desplaza esta en sentido posterior y se pierde lo que se conoce como, se produce el lineamiento y se produce una patología denominada espondilolistesis, ¿sí? Cuando se pierde la línea imaginaria. Esto es una fractura, observen, de las apófisis espinosa, desplazamiento de una de las vértebras, ¿sí? La última, L5, y se corrige con la colocación de tornillos. Esto es estudio de lumbar, proyección antero-posterior o posterior-anterior, preferentemente es la posterior-anterior, porque los rayos que se dirigen en sentido de abanico, recuerden, van paralelos a los espacios intervertebrales, ¿sí?
Si el paciente no puede colocarse en esta posición porque es delgado o cualquier otra situación, se lo coloca antero-posterior. Recuerden que en una región lumbar siempre el rayo se lo va a dirigir de manera perpendicular, ¿sí?, a nivel de crestas ilíacas. ¿Por qué se lo dirige ahí, chicos? Para poder estudiar también la región lumbar, ¿sí? Cuando es solamente estudio, cuando se estudia lumbar y sacro, se lo dirige a nivel de las crestas, ¿sí? Cuando se estudia solamente la región lumbar, se lo dirige por encima de crestas ilíacas de 2,5 a 3,5 centímetros. En este caso queremos estudiar lumbosacro, o sea, va dirigido a nivel de crestas. Eso ténganlo en cuenta, chicos, ¿sí? Bien, estructuras mostradas, esto después lo van a leer. Lateralizado, ¿sí? Recuerden que la columna debe estar posicionada recta, se coloca un elemento debajo para colocar recto y dirigir de manera perpendicular el rayo. En el caso que no se logre colocar el material, se va a angular el rayo de manera caudal. En este caso es distinto a la parte dorsal. En el caso de las mujeres, por la presencia de la cadera, la angulación va a ser menor, de 5 grados, y en el caso del hombre que tiene menos cadera, va a ser de 8 grados en sentido caudal también. Bueno, seguimos. Posición bipedestación, ¿sí? Esto ya lo saben. Particularizada, chicos, L5S1, justo en la articulación, lumbar 5 y sacro 1. Solamente esa región, paciente lateralizado, se coloca el elemento debajo y se dirige el rayo. ¿Cómo se dirige el rayo, chicos? 4 centímetros, fíjense, por detrás del plano coronal, ¿sí? Centrado en la línea media de la rejilla, ¿sí? Es decir, el rayo va a ir dirigido justo a la articulación, ¿sí? Pero unos centímetros por detrás del plano coronal. Eso está clarito, chicos, en la bibliografía, ¿sí? Siempre recuerden que vamos a estar a nivel de L5, chicos. Después lean bien esta parte, ¿sí? Ahí les dice, por delante de apófisis espinosa de L5 y unos centímetros, recuerden, por debajo de crestas ilíacas. Esto, leanlo bien, es sencillito y está en la bibliografía. Bien, llegamos a la parte de las articulaciones intraapofisiarias de, en este caso, región lumbar, que tiene que ver con el famoso perrito de la Chapelle. ¿Cómo se estudiaba? En una posición oblicua. El paciente debe estar en posición oblicua, ¿sí? Y se va a observar todas las vértebras superpuestas. Fíjense, apófisis, esto sería en sentido oblicuo, ¿no? Apófisis articular inferior, apófisis articular superior, apófisis transversa, apófisis contralateral, transversa, y apófisis espinosa. Esto pertenece al pedículo. En teoría esta es una oblicua, ¿sí? Prácticamente, digamos, no interior, prácticamente es oblicua, y esto es el famoso perrito de la Chapelle imaginario, por así decirlo, ¿sí? Bien, seguimos. Posición oblicua del paciente, tal cual se observa en la imagen. Fíjense, despejando zona antero-posterior, o en algunos casos también se lo puede hacer, chicos, póstero-anterior, como se ve aquí en la imagen, ¿sí? Bien. Posición del paciente, esto quiero que después lo lean. Recuerden, cuando estudian la región lumbar, siempre el paciente debe llevar una dieta y la administración de laxantes, ¿sí? Bien, chicos, hasta aquí esta parte y enseguida les subo la siguiente. Muchas gracias.